99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Las elecciones del 2 de junio han revelado una cancha política dispareja y meticulosamente configurada por el gobierno. El protagonismo del presidente López Obrador en las elecciones no solo distorsiona la imparcialidad del proceso, sino que también introduce un elemento de desequilibrio significativo. Su presencia tan activa en la contienda no solo desdibuja la línea entre su rol como líder del país y su papel como actor político, sino que también podría influir en la percepción pública y, en última instancia, en los resultados electorales. Otro de los elementos que evidencia la disparidad en la cancha es la inclinación oficialista de los medios de comunicación, los cuales desempeñan un papel fundamental en la configuración del terreno electoral. Así, estas próximas elecciones se presentan como un desafío, no solo para la oposición, sino también para la integridad del proceso democrático en México, donde el papel de los medios es un factor determinante en la contienda por el poder. Raúl Trejo del Arbre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Raúl, tú te has dedicado a analizar la preocupante inequidad en los medios de comunicación en lo que respecta a la cobertura de las campañas de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué tan significativo ha sido el desbalance de la cobertura del inicio de las campañas presidenciales, sobre todo en los noticieros más importantes del país? ¿Y qué tanto esa inequidad puede justificarse a lo mejor con políticas editoriales diversas? Bueno, hay que reconocer que los medios de comunicación tienen derecho a tener las políticas editoriales que ellos decidan. No es obligatorio que la información de las campañas en los noticieros y en los medios sea igual para todos los candidatos, pero hay una aspiración a que esta información no favorezca a un candidato a otro desde hace algunos años, cuando la ley electoral se modificó en el año 2007. Se estableció, por ejemplo, la obligación de la autoridad electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, para medir la cantidad de espacio que los medios electrónicos, radio y televisión dan a cada campaña electoral. Esto no es para censurarlos ni para estarlos persiguiendo. Sí, sino para que los escuchas y televidentes tengan idea de cómo se comportan los medios. Gracias a que existe ese instrumento y gracias a que ha sido motivo de preocupación de ciudadanos activos, hubo un manifiesto de periodistas e investigadores hace algunas cuantas semanas pidiendo que los medios se comporten con equidad. Todo esto se ha conjuntado para que hoy en día tengamos una relativa equidad, es decir, si por tal entendemos solamente el tiempo que los noticieros dan a cada campaña electoral, podríamos decir que en el promedio nacional hay un desempeño razonablemente equitativo de los medios de comunicación, es decir, le dan un espacio similar a la candidata de la oposición, a la campaña de la señora Xóchitl Gálvez y a la candidata del gobierno, a Claudia Sheinbaum, y en tercer lugar al candidato del otro partido. La prensa escrita, digamos, es más diversa por definición, y en ejercicio de esta diversidad, por ejemplo, cuando se presentaron los inicios de campaña en marzo pasado, o cuando hubo discursos notorios del cierre de sus precampañas en enero de este año, hubo preferencias muy enfáticas de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación cuya línea editorial uno ya sabe que es favorable a una opción política a otra. La Jornada sería impensable que uno supusiera que es favorable a Xóchitl Gálvez. Reforma y el Universal suelen ser más críticos al partido en el gobierno, al partido Morena, y esto se expresa en la cobertura, sobre todo en las primeras planas, en los encabezados principales. Desde luego, esto es mucho más notorio ya en las políticas editoriales de los periódicos. Los periódicos suelen considerar que para dar una cobertura equitativa en todos los asuntos deben tener articulistas de distintas posiciones. Hay periódicos impresos que, para prepararse ante lo que creen, pero que en un diagnóstico apresurado, que es un desenlace inevitable, que señala el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, están prescindiendo de articulistas críticos. Milenio es un periódico que era muy plural y que cada vez
es más morenista. Hay articulistas muy respetables y muy incisivos que siguen criticando al gobierno en Milenio, pero la manera como los presentas, incluso la ubicación en su sitio web, indica que este diario está dando un viraje que lo hace parecerse cada vez más a la jornada. Incluso el Universal y Reforma, que son muy críticos al partido en el gobierno, están prescindiendo de articulistas críticos. Se puede dar 20 o 25 ejemplos de cómo también en sus textos de opinión algunos de los diarios más profesionales de la Ciudad de México están practicando un notorio y documentable viraje hacia las posiciones cercanas al gobierno. Ahora que mencionabas las precampañas, durante justo esas semanas, el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León midieron el tiempo asignado a cada precandidata en casi 60 noticieros de radio y televisión en el país. Y los números muestran que en temas de televisión, Sheinbaum tuvo una cobertura del 42.6%, mientras que Gálvez la tuvo del 34.7%. Y en radio, Sheinbaum del 40.65% y Gálvez del 36.7%. ¿Qué nos dice esta distribución del tiempo, Raúl? Nos dice que los medios intentan tener cierto equilibrio, pero es que este intento, por lo general, no es del todo completo. Y prácticamente en todas las principales empresas e instituciones de radio y televisión hay una cobertura cercana, con diferencia de pocos puntos porcentuales, entre el tiempo que le dan a la candidata de Morena y el tiempo que le dan a la candidata del Frente Opositor, pero en todos los casos favorable a Claudia Sheinbaum. Te puedo actualizar estos datos. El INE está dando información de monitoreo hasta el 7 de abril pasado, ya en campañas. Y además de la gran ayuda que está recibiendo la candidata oficialista con todo esto que ya estás evidenciando, no solo en números, sino en esta falta como de calidad en el debate político, con lo que mencionabas en prensa escrita, uno de los grandes impulsores de la campaña de Sheinbaum pues es el mismo presidente López Obrador en las mañaneras. ¿Qué tanto eco pueden ocasionar en los medios las declaraciones del presidente a favor de la candidata de su partido? En los medios y en el ánimo de la sociedad. Los medios siguen teniendo agendas muy variadas cuando uno hace el ejercicio de comparar cómo se ocupan las primeras planas de la prensa escrita de lo que dijo el presidente en su mañanera. Podemos documentar que, salvo excepciones, lo que dice el presidente en la mañanera no es parte de la agenda que destacan los medios. Pero de todos modos, para aquellos que se enteran de asuntos públicos en las redes sociodigitales, se puede constatar que la conferencia matutina del presidente suele tener eco importante. Muy poca gente la ve. Cada vez, si uno revisa en YouTube, por ejemplo, la cantidad de personas que vieron la conferencia del presidente, esto ha descendido muchísimo en los últimos 5 años, pero en la conversación pública se coloca no tanto los anuncios, que son muy pocos las novedades que dice, sino las animosidades, las imprecaciones y hasta los vetos del presidente López Obrador en materia política. Y eso influye en la gente, influye entre sus seguidores, por ejemplo. Hay muchas mentiras que el presidente dice en Palacio Nacional por las mañanas que hay personas que consideran ciertas. Vaya, el gran peso en la conversación pública de lo que dice el presidente se va imponiendo y, sin que sea definitivo, desconcierta sobre todo los que son hoy en día políticamente menos definidos. Raúl, vuelvo un poco al tema de los medios. La cultura de persecución hacia los comunicadores y hacia los propios medios de comunicación, que tiene origen justo en los micrófonos de Palacio Nacional, ¿qué tanto ha contribuido al escaso análisis periodístico de calidad en los medios que mencionas? Es decir, ¿qué tanto han afectado los ataques del presidente a la calidad de la crítica periodística y su cobertura a la oposición? La afectan de manera directa. Tenemos periodistas profesionales que han sido, debo reconocerlo, muy valientes en los años recientes. Mantener el ánimo crítico en estas condiciones, insisto, no es sencillo. Pero por otro lado, el efecto que tienen estas descalificaciones oficiales, por cierto, hechas con recursos públicos se hace proselitismo político desde Palacio Nacional, es el de contaminar la discusión en la sociedad. Es muy difícil que pueda haber una discusión mesurada, con argumentos, con ideas, con sensatez y con respeto, cuando no hay ni ideas, ni mesura, ni sensatez, ni respeto desde
el principal comunicador del país, que es el presidente López Obrador. Y por último, la descalificación del gobierno hacia los medios en general y a periodistas críticos en particular tiende a aumentar la desconfianza de los mexicanos respecto de los medios. Por último, Raúl, en las próximas elecciones la oposición enfrenta pues no solo una cancha política desigual, como ya vimos, sino también una batalla mediática pues plagada de obstáculos, como has comentado. El presidente López Obrador, lejos de ser un mero espectador, asume un rol protagónico al atribuirse pues funciones de árbitro. ¿Y cómo crees que afectará este papel predominante del presidente en los resultados finales de la elección? Bueno, esa es la gran incógnita. La gran pregunta de mucha gente es qué tan respetuoso será el presidente de los resultados electorales, sean los que sean, Claro. y sobre todo qué tan respetuoso será de las autoridades electorales, el Tribunal y el Instituto Nacional en esta materia. Yo diría que si nos atenemos a la conducta reciente del presidente, no hay que hacernos muchas ilusiones sobre el respeto que el presidente tenga a los resultados y a las autoridades. Por supuesto, un resultado favorable a su partido lo va a reconocer. Si fuera distinto, yo creo que lo más pertinente es confiar en la capacidad de la sociedad para exigir que la autoridad electoral haga su tarea y sobre todo para exigir que el gobierno se mantenga al margen del cómputo y de las decisiones electorales de los ciudadanos. Raúl Trejo del Arbre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son Posverdad, Populismo, Pandemia y Adiós a los medios. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. El papel de los gobernadores en las próximas elecciones de junio es determinante para los resultados y para sus carreras políticas. Aunque la Constitución de México establece un sistema federal, a lo largo de la historia ha predominado un modelo presidencialista y centralizado, que se ha consolidado de manera gradual a través de un mayor dominio sobre las autoridades locales. En este contexto, las elecciones se desarrollan con el partido Morena, no solo ocupando la presidencia, sino también gobernando en 21 estados, mientras que en algunos más los gobernadores son también aliados del presidente. Incluso en la mayoría de los congresos locales, donde la oposición gobierna, Morena cuenta con los votos necesarios para bloquear decisiones de los gobernadores mediante el veto. ¿Cómo ha afectado la estrategia de gobierno de López Obrador a nivel local? ¿Qué papel van a jugar los gobernadores, tanto de la oposición como de Morena, en las elecciones? ¿Y en qué medida la evaluación de los gobiernos locales impactará la decisión de los electores sobre la elección presidencial? Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Alberto, antes de entrar al tema de los comicios del 2 de junio, hagamos algo de historia. México es una federación por diseño constitucional, aunque a lo largo de los años ha prevalecido el centralismo presidencialista. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cuándo es que los gobernadores y alcaldes comenzaron a ver su autonomía mermada? ¿O es que siempre fue muy limitada ante las decisiones tomadas a nivel federal? En efecto, la formación del Estado en México ha sido la historia de la centralización del poder. Todo el siglo XIX tuvimos una gran fragmentación del poder y fue el dictador Porfirio Díaz quien intentó el primer proyecto de centralización del poder para controlar a los caciques regionales y repartir más ordenadamente el poder entre el ejército y los terratenientes y empresarios de la época. Podemos decir que la revolución significó el fracaso de ese primer proyecto centralizador al dejar fuera de los espacios políticos a los actores emergentes que fueron el resultado de un capitalismo, la primera fase de desarrollo capitalista en México. La Revolución Mexicana en un principio significó una vez más la descentralización del poder, que no era en sí meritoria, era un caos, una especie de regreso parcial al siglo XIX en términos de la fragmentación del poder, hasta que por fin, una vez consolidado el régimen en la época de Lázaro Cárdenas, mediante la creación de un gran partido único, corporativo, inclusivo, empezó a practicarse de nuevo un presidencialismo centralizador
inspirado en gran medida en el modelo de Porfirio Díaz, pero actualizado a los discursos políticos de la Revolución Mexicana y sobre todo al proyecto nacionalista desarrollista. El presidencialismo se consolidó y la formación del partido único y la creación del régimen autoritario del PRI significó básicamente que los gobernadores y los alcaldes fuesen designados desde el centro, es decir, por el presidente de la República, en una época en que las elecciones no contaban, y por tanto se consolidó un centralismo presidencialista. El federalismo siempre estuvo en las constituciones mexicanas desde 1824 en adelante y sin embargo nunca ha sido una realidad. No, nunca ha habido un federalismo efectivo en México y más bien hemos tenido distintas fases de un proyecto de centralización de poder. Hay que decir que en la transición a la democracia del año 2000 para acá, hubo una cierta descentralización del poder porque los gobernadores adquirieron una autonomía que antes no habían tenido, pero no tanto por mérito propio, sino por la pérdida del poder presidencial. Vicente Fox y los presidentes que le siguieron ya no tuvieron las herramientas para controlar a los gobernadores, tuvieron un Congreso en contra por primera vez, de tal forma que ahí tuvimos un momento de descentralización que por cierto fue muy infeliz en términos democráticos. Se fortalecieron muchos gobernadores más autoritarios aún que en el pasado, una corrupción generalizada, una especie de descentralización y democratización de la corrupción. Y podemos leer al actual régimen de López Obrador como un nuevo intento centralizador, una especie de retorno al pasado del régimen anterior. Justo eso quería venir. ¿Cómo es que volvimos a ese centralismo? Es decir, ¿cuáles han sido las estrategias de López Obrador para construir un mayor centralismo presidencialista en lo que respecta además a los gobiernos locales? López Obrador usó las herramientas priistas clásicas, el control de los presupuestos de los estados y de los municipios. Recordemos que en México nunca se eliminó la prescripción que indica que el gobierno federal básicamente concentra todos los ingresos públicos. Los gobiernos estatales tienen muy pocos ingresos propios históricamente y esto no mejoró en la transición, y los ayuntamientos menos aún. Y en esa medida tenemos entonces que los gobiernos estatales y municipales carecen de recursos propios. Todo son transferencias federales. Usando este instrumento, López Obrador controló a los gobernadores, sobre todo porque, a diferencia de los gobiernos del PAN y del PRI anteriores al suyo, ahora sí él tuvo mayoría en el Congreso. Y teniendo mayoría en el Congreso, pues él puede definir el presupuesto público. También controla Hacienda de una manera discrecional, de tal forma que López Obrador ha logrado controlar a los gobernadores, incluidos los de oposición, a través del manejo de las transferencias gubernamentales del gobierno federal, pues, a los estatales. Una falta de autonomía política derivada de la falta de autonomía financiera y de los espacios que le da al presidente el control del Congreso. Ahora pasemos al tema de las elecciones. ¿Cuál es la estrategia de los gobernadores de Morena para estos comicios y qué está en juego para ellos? Bueno, Morena, por supuesto, quiere repetir en el poder y lo que está en juego es la permanencia de este nuevo proyecto centralizador. No obstante, hay que decir que nos enfrentamos a un reto inédito en la vida política mexicana. Lo que hemos tenido en este sexenio es un gobierno populista cuya legitimidad se ha fincado esencialmente en la figura personal de López Obrador, que es una especie de caudillo político que, digamos, soporta el peso del Estado. Su popularidad, digamos, lo que da legitimidad a su gobierno. Su partido es un mero aparato electoral sin programa propio, sin liderazgos autónomos. De manera que siempre que tenemos un régimen personalista, caudillista, populista como el actual,
Es muy difícil la transmisión del poder porque el carisma del líder no se puede heredar, no se puede transmitir automáticamente. De manera que aún si ganan las elecciones a nivel federal y en algunos estados también, vamos a tener un problema de que quien sustituye al observador carecerá del carisma y por tanto del poder especial, digamos, que él ha tenido durante este sexenio. Así que este reto de la transición, del intento de institucionalizar la llamada cuarta transformación, es verdaderamente riesgoso y es difícil predecir qué es lo que pueda pasar. Alberto, ¿qué consecuencias ha tenido para los estados que los gobernadores de Morena sean, pues, esto que mencionas, ¿no? Una suerte de delegados del gobierno federal, dispuestos además siempre a atender a los caprichos del presidente? La consecuencia es la pérdida de democracia. En realidad, lo que los mexicanos esperábamos de la transición, pero también lo que esperábamos de la llegada al poder del observador, era una profundización de una democracia que ya venía fallando severamente en el periodo anterior. Recuérdese que el gobierno de Peña Nieto se caracterizó por una enorme corrupción, frivolidad gubernamental y ya hacia fines del sexenio una crisis severa del sistema de salud y también fallas muy graves en materia educativa. Lo que tuvimos con López Obrador fue una expectativa de mayor democracia, es decir, que hubiese una mayor distribución del poder y sobre todo una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Lo que hemos tenido es lo contrario, ha habido un cierre de espacios, cero diálogo con actores de la sociedad civil institucionalizada, las formas de democracia directa, que hipotéticamente deberían de abrir el espacio a la participación ciudadana popular, han sido verdaderamente cómicas, o sea, no han tenido ni seriedad ni han servido básicamente para nada. De tal forma, y además con el control presidencial sobre todos los niveles de poder y sobre el Congreso, y además con un intento de control del Poder Judicial, lo que hemos tenido más bien es una involución hacia un mayor nivel de autoritarismo. ¿En qué medida la evaluación de los gobiernos locales va a impactar en la decisión de los electores sobre la elección presidencial? Porque el mexicano no suele hacer un voto cruzado, ¿no? Como votar por un gobernador de la oposición y por la candidata presidencial de Morena, por ejemplo. Sí hay experiencias numerosas, diría yo, de voto cruzado, pero el asunto de cuál sea la actitud de los ciudadanos en los estados en relación a esta elección federal es difícil de predecir. Los gobiernos estatales de Morena han sido catastróficos, todos ellos. Algunos particularmente increíbles en su incapacidad total, como el de Veracruz, donde el gobernador verdaderamente nunca ha gobernado y no tiene idea de lo que es gobernar. San Luis Potosí, donde gobierna un joven que estuvo en la cárcel acusado de tráfico de drogas. Chiapas, donde hay una ingobernabilidad total. En fin, tenemos muchos gobiernos incompetentes. En Guerrero ahora, donde la gobernadora no gobierna. Si uno pensara que el gobierno local impactaría la decisión sobre la elección federal, seguramente perdería Morena. Sin embargo, hay una diferenciación que hacen los ciudadanos entre la lealtad que le deben o sienten que le deben al presidente López Obrador y su impresión de lo local. Así que yo diría, sí va a haber un impacto, creo que va a ser considerable, sobre todo en los estados mal gobernados, Guerrero, Morelos, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, todos los estados donde hay una violencia desatada, Michoacán. Pero no obstante, creo que los ciudadanos no van a dejar de votar necesariamente por Morena porque sus gobernadores sean malos. Creo que más bien vamos a tener un fuerte voto cruzado en esta elección. Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y también es investigador emérito del SNI y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.